noches. Bueno, buenas noches para los que están escuchando por internet y para nosotros que ya estamos acá hace ratito. El día de hoy vamos a continuar una serie de estudios que hemos empezado el año pasado y vamos a continuarlo el día de hoy. Pero para eso primero vamos a orar. Oramos. Señor, te agradecemos por esta noche, porque solo con tu misericordia tu palabra se puede abrir a nuestro corazón. Bendícenos, oh Dios, con ella en esta noche, en tu nombre. Amén. Vamos a empezar buscando un texto del libro de Mateo. Busquen Mateo. En el capítulo 24. Capítulo 24, versículos 42 en adelante. Empezando este año, quería yo comenzar este año con una Biblia nueva. Las pedí por internet. Justo el modelo de Biblia que yo estoy buscando lo encontré. Y no me llegaban hasta ahora y llamé ayer por teléfono y me dijeron que como era una librería de Estados Unidos no mandaban a Europa, que habían cancelado mi compra. Sin avisarme, habían cancelado mi compra, entonces... Pero estaba pensando yo en el principio del año nuevo, ¿no? Estamos comenzando un año y muchas personas o mucha gente de tiempo en tiempo me hacen esta pregunta: ¿cuándo viene el Señor? Y yo comencé a pensar en este año nuevo, decía, ¿qué pasaría si el Señor viniese este año? No lo sabemos porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿qué pasaría si el Señor viniese este año? ¿Cómo me encontraría? ¿Cómo me encontraría? Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el versículo 24, que dice lo siguiente. Capítulo 24 dijiste. Capítulo 24, versículo 12. 12. Mateo 24, 12. Está hablando Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el capítulo 24 tiene que ver con las señales antes de su venida, y el capítulo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en día es que la maldad se está multiplicando a tales niveles que está penetrando al interior de la iglesia. La misma gente que asiste a la iglesia, la misma gente que es creyente, está permitiendo que la maldad, el pecado, se vayan infiltrando en los corazones. Y cuando hablamos de pecado ya estamos acostumbrados a hablar de los pecados que consideramos graves, pero ¿qué hay de los pecados que son más elementales o que son más simples? Y como la maldad se va infiltrando cada vez más en la iglesia, lo que vemos en la iglesia es que hay un enfriamiento crónico en la fe de la gente. El corazón de la gente se está volviendo frío, inclusive al interior de la iglesia. Cuando una persona es dura, decimos corazón de piedra, tiene el corazón duro, de hielo, decimos. Y la verdad es que mucho de eso está ocurriendo al interior de la iglesia. La misma gente que se llama cristiana está viviendo en pecado, está viviendo engañándose a sí mismos, ¿no? Autojustificándose por su comportamiento, y no vemos en mucha gente cristiana la pasión
por el Señor. Y si el Señor viniera este año, ¿cómo me encontraría? Ahora vamos a leer en el capítulo 24, en el versículo 42. Mateo 24, 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Interesante la palabra minar, poner minas. No dejaría que su casa fuera, colocaran minas dentro de su casa, dentro de su vida. Si supiera cuándo va a venir el Señor, ¿no dejarías? Sí. Pastor, ¿y en esa época había minas? No, la palabra se deriva de las minas, ¿no? De ahí viene la palabra minas, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de no dejarse contaminar, no dejarse corromper, ¿no? Por tanto, versículo 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Honestamente les hago la pregunta. ¿Quiénes de ustedes creen sinceramente que el Señor puede venir este año? ¿Y quiénes creen que no están tan seguros, que probablemente se va a demorar un poco más? Yo espero que construyan el templo de Jerusalén. Esa es una señal clara. ¿Ok? Pero Sí. no estudiamos en Apocalipsis que iba, o sea, había toda una señal secuencia. y después Sí. 1000 años. Claro, esos son los 1000 años, claro. Entonces, Después. todavía No, antes de los 1000 Pero años. la venida del Señor viene... Las 7 trompetas. Claro, pero antes de eso viene el Viene el arrebatamiento Señor. de la iglesia. Sí, arrebatamiento. Y Con a los eso que se le quedan. considera la primera Ah, parte sucede de la todo. venida del Señor. Cuando la iglesia se va, es la primera parte, y la segunda es cuando regresa con su iglesia a reinar. ¿Quiénes creen que el rapto podría ocurrir este año? Si este año empiezan a construir el templo de Jerusalén, ahí sí. ¿Qué? ¿Te ponen las pilas? Las antenitas de vinil, no, las antenitas ya. Más que nunca, Más que nunca. Pero si somos honestos, si tú le preguntas a la mayoría de personas, la gente te diría, la verdad es que no creo, ¿no? O sea, no creo que este año venga. Pero el texto dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo? Y esta es la palabra, la clave. ¿Quién es, el versículo 45? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué significa le halle haciendo así? Le está diciendo siervo, fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle siendo un siervo fiel y prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hemos empezado el año pasado, antes de terminar el año, hemos empezado toda una serie de cómo servir al Señor, ¿no? Y la idea básicamente es que si el Señor viniese, pudiese decir de ti, sierva fiel y prudente, te hallé, te encontré sirviéndome, ¿verdad? Te encontré sirviéndome. Entonces,
vamos a continuar con este estudio de servir a Dios. Hemos tocado 3 puntos, ya los hemos analizado, lo hemos estudiado. El primero es por qué debemos servir a Dios. El segundo, qué refleja el corazón de los que anhelan servir a Dios. Y el tercero, perdón, ¿cómo podemos servir a Dios? Es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? El tercero es cómo podemos servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Muy bien. Y aquí vamos a analizar cuatro aspectos. 4 aspectos que la próxima semana les voy a traer. Lo tengo impreso, pero lo olvidé en casa, que es este cuadro Con los papelitos. que les voy a entregar y con el cual vamos a ir siguiendo la secuencia. En primer lugar, la primera forma de ganar almas de servir a Dios, sin ser necesariamente un pastor, es ganando almas para Cristo. Definitivamente, esta es la primera forma de ganar y servir al Señor. Vamos a leer 1 de Pedro 2:25. María Ángel, 1 de Pedro 2:25. Y Mónica anda buscando Efesios 2 del 1 al 3. Antes andabais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis vuelto a Cristo, que os cuida como un pastor y vela por vosotros. Muy bien, vamos a escucharlo otra vez. Antes andabais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis vuelto a Cristo, que os cuida como un pastor y vela por vosotros. Muy bien. Ovejas descarriadas. La definición de la Biblia de una persona sin Cristo es una oveja descarriada. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es así como Dios ve al mundo. Dios ve al mundo de esta manera, como ovejas descarriadas. La segunda definición, ¿cuál es la situación espiritual de los hombres? La encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Entendieron todas las definiciones? Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo ve Dios a una persona que no tiene a Cristo? Como oveja descarriada. Como oveja descarriada. En Efesios 2 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, ustedes como mujeres cristianas o hombres cristianos, ¿no? Si ustedes se relacionan en una relación emocional, en una pareja que no es cristiana, a la luz de la Biblia,
se están relacionando con un muerto a los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es un cadáver caminando, es un muerto. La Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cualquier persona que aún no ha conocido al Señor es un muerto por sus delitos y pecados delante de Dios. Entonces, esto para un poco avisarnos. Si quieres hacer un negocio con una persona que no es creyente, acuérdate que estás relacionándote con un muerto. Espiritualmente hablando, los ojos de Dios es un cadáver, es un muerto. Y luego dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿no? El camino que todos llevamos antes. Luego, siguiendo, otra característica, siguiendo la corriente de este mundo, cosa que define perfectamente al mundo. Sí. El otro día leí un comentario de una amiga mía de hace muchos años que ha decidido alejarse completamente del Señor y seguir la corriente del mundo. Y estaba leyendo su artículo, donde ella ya no dice nosotros, ellos, cosas así, sino que en lugar de la O o la A pone una X. Nosotros, o ellos, ¿no? Por la influencia de la comunidad LGTB que quiere que no haya identidad de las personas, que la gente no tenga una identidad definida sexualmente. Entonces ya no quieren decir ellos, ni ellas, sino Ellos. poner una X, ellas. Ellos. También ponen E. Sí, Ellas, ellas, ¿no? Y esta corriente que está entrando, que me parece una ridiculez gramatical, biológica y científicamente hablando, para ellos es importante, para ellos es súper rebelde, y es la corriente del mundo. Entonces, toda la gente comienza a seguir la corriente del mundo, porque el mundo les determina el camino. Y la Biblia dice que esa corriente, ese camino ancho, que lleva a la perdición, y la gente lo está siguiendo. El texto de Efesios dice, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo como vive la gente del mundo, ¿no? Se identifican con el mundo y después quieren convencernos de que son hijos de Dios. Hacen lo que hace el mundo, aman lo que ama el mundo, siguen lo que sigue el mundo y después quieren convencernos de que son hijos de Dios. Eso es interesante. Son los falsos cristianos. Sí, claro. Son gente que se autoconvence a sí misma, pero la Biblia es clara, dice la Biblia, el que ama al mundo y las cosas del mundo no es de Dios. ¿No? Eso está claro. Vamos a buscarlo, creo que está en Primera de Juan, ¿no? Este es un pasaje muy interesante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y aquí es claro, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y nosotros vivimos en el mundo, pero es cuestión de prioridades, es cuestión de a qué amo yo primero. Si yo tengo mi amor en las cosas de Dios, en el Señor, si mi corazón está puesto en el Señor, entonces el mundo existe, es una realidad en la que vivimos. Pero no se convierte en el objetivo ni en la obsesión de mi vida. No es tu prioridad. Pero hay mucha gente cristiana que ama al mundo, que le gusta estar con el mundo, que viven con el mundo, siguen la corriente del mundo, quieren parecerse al mundo y luego quieren decirme que ellos aman a Dios. Todo lo que se está metiendo a veces en las iglesias, ¿no? Cuando en las mismas iglesias que dicen, a mí me lo han dicho en algunas conferencias, de que la iglesia tiene que ser tan freundly, tan amigable. Una iglesia tiene que ser tan amigable para el mundo, para que el mundo se sienta bien. Y copian cosas del mundo para que la gente se sienta atraída por la iglesia. Exacto. Y entonces la iglesia dejó de ser iglesia, un centro de adoración al Padre, y se convierte en un show, en un escenario, como si fuera un concierto, porque a la gente le gusta el concierto y la bulla y el grito y el baile y el salto. Entonces la gente ama al mundo, le gustan las cosas del mundo, siguen al mundo, siguen la corriente del mundo, pero después quieren convencerse de que vivirán la eternidad con Dios. Y la palabra es clara. La palabra es clara. Si amas al mundo, no estás amando a Dios. Este pasaje de Efesios que estábamos leyendo nos muestra otra característica de las personas que no tienen a Cristo. Él los dio vida cuando estaban muertos, siguiendo la corriente de este mundo, en los delitos, en los pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, los lineamientos que el diablo establece para este mundo, la podredumbre, la corrupción que brotan del corazón del diablo. El espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. Y es interesante el título que le da. Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Porque si nosotros creemos que la salvación es por gracia, no olvidemos que la salvación por gracia va acompañada de obediencia a Dios. La desobediencia a Dios es característica de los hijos del diablo. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y otra vez, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta es la definición de una persona que no tiene a Dios. Haciendo los deseos de la carne y haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza, otra definición, hijos de ira. Le llama muertos, le llama hijos de desobediencia, le llama hijos de ira. Esta es la situación espiritual de todas las personas que no conocen a Dios. Quiero que piensen en este momento en 3 personas cercanas. No digan sus nombres, pero piensen en 3 personas que ustedes conocen y que saben que no son hijos de Dios, porque sus vidas no reflejan la presencia del Espíritu Santo. ¿Así se digan que son cristianos? Así se diga que son cristianos. Porque Con los hechos. hoy día escuchaba yo una prédica muy buena de Paul Washer. Y él decía
que el 80% de los creyentes viven engañados. Porque la Biblia es clarísima cuando dice que cuando alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuánta gente conocemos que llega a la iglesia, quizás ha orado, quizás ha asistido a la iglesia un tiempo, quizás hasta ha venido a los estudios bíblicos en alguna forma, pero tú les pregunto y tú dices, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y tú dices, pero en esta persona yo no he visto eso. Yo no he visto en su vida ese cambio de radical que se produce cuando el Espíritu Santo está en ese corazón. Nosotros tenemos que verlo. Obvio, ¿Sí? obvio. Yo creo que los frutos del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 2 no son escondidos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguno es un secreto. Pero Yo tengo la paciencia, pero nadie todas se da esas cuenta. cosas las puedo ver yo misma en mi persona. ¿Por qué la tendría que ver yo en Isabel, o en Chantal, o en Lucy, o en ti, o en María Ángeles? Porque todos los frutos, Yo no conozco su corazón, el único que conozco su corazón es Dios. claro, pero tú, o sea, el corazón se expresa. De la abundancia del corazón habla la Con boca. actitudes. De la abundancia del corazón, o sea, tu corazón no solamente habla la boca, sino tu corazón se comunica, se transmite. Hemos estudiado en la iglesia. Eso lo puedo ver cuando la gente actúa, pero de decir yo, ay, este o esta o tal, fulanito, fulanita, puede que no tengan a Dios en su corazón. Yo no sé lo que tienen en su corazón. Y si Dios va puliendo, transformando y cambiando vidas, yo no podría juzgar a la persona. No, yo creo que estás disculpando. No es disculpar, es que supuestamente la transformación Dios la hace en uno, ¿no? No, yo creo que estás disculpando. Tú ves a una persona, la fe es como la tos. Es como la tos. Cuando tienes tos, no puedes dejar de toser, ¿no? Nosotros tratamos de disculpar. Es cierto que yo no puedo juzgar a nadie porque yo no conozco el corazón de la gente. A eso tú te estás refiriendo. Yo no puedo decir, no tengo la capacidad de Dios para decir realmente en el corazón de esta persona, yo no sé qué puede estar ocurriendo. Pero definitivamente la Biblia habla de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo. No puedes hacer el árbol bueno y los frutos malos. No puedes tener un árbol malo y los frutos buenos. Y cuando tú ves un árbol, ¿tú cómo defines el árbol? Por los frutos que ves. Entonces, una persona, hay ciertas características en la palabra de Dios que demuestran la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está obrando en ese corazón. No puede haber un cristiano que dice, se comporta como el mundo, parece del mundo, es casi igualito al mundo, pero de repente en el fondo es cristiano. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo en el corazón, tiene un comportamiento que refleja el Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto que una persona cristiana no peca nunca, o no cae nunca, o no se equivoca nunca? No, claro que sí. Pero inclusive en aquellas épocas, cuando a veces yo mismo he dicho, en época cuando yo me he alejado de Dios de alguna manera, sientes la presencia del Espíritu Santo que te está hincando todo el tiempo. No estás en paz. No estás en paz, sabes que lo que estás haciendo está mal, sabes que la situación en la que estás viviendo no es la correcta, Pero ¿no? tú lo sabes. Sí. Tú sabes porque el Espíritu Santo va actuando en ti mismo y Claro. tú vas sabiendo la razón por qué te sientes incómodo. Pero Lucy va a saber por qué te sientes incómodo. No, pero ella tiene que ver en mi vida los frutos del Espíritu Santo. Si él no ve en mi vida los frutos del Espíritu Santo, tiene derecho a cuestionar si soy creyente. Tiene derecho a preguntarse, ¿es creyente o no es creyente? Porque no está comportándose como un hijo de Dios. Dice Corintios, el amor de Cristo nos constriñe
¿Saben lo que es constreñir? El amor de Cristo nos comprime, nos aprieta. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Es de la criatura nueva. 5:17. Lo que acabamos de leer, ¿no? De modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De dónde viene este versículo? Viene del versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir, cuando te aprietas, ¿no? Cuando estás, que te estruja. Entonces el amor de Cristo te estruja, te oprime, te aprieta, pensando en esto. O sea, ¿cuál es el pensamiento que te angustia, que te aprieta, que te constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, si Cristo murió por todos, entonces todos morimos cuando estamos en Cristo. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si yo tengo una persona que no tiene ningún tipo de apego, ni respeto, ni amor por el Señor, ¿por qué voy a creer que es creyente? Si yo veo una persona que no tiene ni apego, ni amor por la palabra de Dios, ¿por qué voy a pensar que es creyente? Si lo que yo veo en una persona son las características de un hijo del diablo, ¿por qué voy a pensar que es hijo de Dios? Obviamente. ¿Ah? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Él. Porque en la iglesia le hicieron hacer una oración. No, y esto es importante. Estábamos hablando con Jancito de esto en el viaje. Y él me decía que mi forma de predicar, mi forma de enseñar, se diferencia mucho de muchos pastores. Porque para muchos pastores lo importante en la predica es que la gente se sienta bien. ¿No es cierto? Sí. Que la gente se sienta bien, que no se sienta. No, si te con casco hay que ir. Y él me decía, pero lo que tú haces, papá, es confrontar la fe de la gente para que la gente busque en su corazón si realmente hay un Dios viviendo, ¿no? Porque la idea no es convertir en cristianos a los chanchitos. O sea, los chanchitos son chanchitos. Y si tú le dices a la gente o le educas como cristiana, es el tipo de prédica que el pastor sale y le dice, el cristiano no hace esto, ni hace lo otro, ni se viste de esta manera. O sea, tú le dices a la gente cómo comportarse, Cosas externas. pero no le estás dando cuál es la clave, qué es lo que hay dentro del corazón. Cuando la gente, cuando le decíamos el otro día, tienes el corazón, lo tienes reprimido porque el pastor te asusta o porque la iglesia te presiona. Entonces tienes el corazón reprimido, pero no es tu corazón quiere ama el pecado y quiere liberarse del pecado apenas tenga la oportunidad. Entonces, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Cierto, no podemos juzgar a nadie y no podemos ver el corazón de nadie. Pero entonces, ¿para qué son los frutos? ¿Para qué la Biblia menciona los efectos del Espíritu Santo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora estoy estudiando el libro de los Hechos, porque probablemente vamos a empezar con el libro de los Hechos después de esta serie. Y el tema dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Lucas dice, esperen en Jerusalén, le dice a los discípulos, Jesucristo a través de Lucas dice, que esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta es,
¿Hay poder en tu vida? Pero Puede, sí. pero no el poder que dicen las películas. Es No. otro tipo de poder. Es correcto. Pero conocemos gente que tiene años en la fe y aparentemente el Espíritu Santo no tiene el poder como para transformar su carácter. ¿Qué es lo que llaman poder? La palabra poder en el griego es dunamis, donde se deriva la palabra dinamita. Ah, que hace cambio. Claro. Entonces dice que Y el viene poder del dinamismo Espíritu. también, ¿no? La palabra Dinámico, dinamismo, dinámico. Entonces, si yo soy creyente y tengo problemas de personalidad, de carácter, pero me llamo hijo de Dios, ¿dónde está Dios? Que no puede cambiarme. Soy más poderoso que el Espíritu Santo. ¿Dónde está la transformación? ¿Por qué sigo amando el pecado? ¿Por qué sigo amando el pecado? Si se supone que en mí está morando el Espíritu Santo. Entonces, esta es la situación real. ¿Y sabes cuál es el problema, Moniquita? De que hay mucha gente que cree que es hijo de Dios. No tienen ningún tipo de manifestación de la presencia del Espíritu, de la necesidad de honrar al Padre, de la necesidad de servir a Dios. No hay ningún tipo de manifestación de que han nacido de nuevo, pero alguien les dijo, hemos orado, tú eres cristiano. Ajá, pastor, y aquellas personas que tienen como 15 años en la palabra y van y son súper cristianitas y de pronto tienen una prueba y se vuelven locos. O sea, hacen cosas que no es. Él no era un verdadero cristiano. No, A los 15 años peló. no. Es una Cada prueba. caso hay que verlo. Diferente. Las circunstancias, las situaciones pueden llevar a una persona a reventar, explotar, tratar de tirar todo, abandonar. Pero en medio de toda esa situación, todavía sientes que el Espíritu Santo le está hablando, ¿verdad? Pero cuando yo me refiero a personas que asisten a la iglesia, por ejemplo, personas que se llaman cristianas, por ejemplo, y la palabra de Dios les rebota. Escuchan, les entra, les sale, su vida continúa igual. Si esta es la situación de estas personas, yo no vamos a ponernos a juzgar, Sí. pero piensen ustedes, ¿por qué les decía piensen en nombres? Para que entiendan cuál es la situación de la gente que nos está rodeando, que son muchas veces familiares, amigos, a veces cercanos. Y aunque son nuestros amigos cercanos, si una persona no conoce al Señor, tiene un problema serio. Y ojalá nosotros lo entendamos. Porque si no entendemos el problema serio en que está, no vamos a preocuparnos por su salvación hasta que se muera. Y cuando se muera será tarde. Pero nosotros no podemos hacer nada. No. Solamente Dios. Pero sí podemos hacer algunas cosas. Sí. Claro. Porque la primera forma para servir a Dios es llevando almas a los pies de Cristo. Entonces cuando yo entiendo, digo, ¿cómo puedo servir a Dios si no soy pastor? Punto 1, llevando almas a los pies de Cristo. Pero ¿Cómo? si esa persona, Ah. por ejemplo, no quiere, no le interesa. Ya, ese no es tu problema. Hay Pero que ¿cómo, dejarlo. cómo? ¿Que lo sueltas o No, solamente te vamos a haces ver ahorita. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Puede ser también posible que la palabra rebote porque la teología no es correcta. Es Que correcto. todo es prosperidad y amor. Es y- correcto, Claro. porque la teología Están recibiendo- que no es de Dios es palabra de hombres, ¿no es cierto? Si la teología no es palabra de Dios, si no está en la palabra de Dios, sino que es inventada, entonces dejó de ser palabra de Dios, se convierte en palabra de hombres. Y la palabra de Dios es la que tiene efecto, no la palabra de los hombres. Pero cuando todo es amor y paz y todo eso. Claro. pues, No, hay muchísimas iglesias que Eso te digo, dura 2 años. los y pastores después se están les llevando va. a todas esas congregaciones al infierno. Vamos a leer. Ahora, si la situación es esta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios anhela? Vamos a leer en el mismo Efesios, en el capítulo 2, pero ahora Isabel va a leer versículos 4
al 6. ¿Cómo ganar almas? Ahorita. El cual quiere que todos los... Perdón. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien, esto es lo que Dios desea para las personas. Y recuerden que los versículos 4 a 6 vienen después de los versículos 1 al 3, que acabamos de leer, ¿no es cierto? O sea, de esos muertos que estaban en sus delitos y pecados, de los hijos de desobediencia, de los hijos de ira, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Punto 1. Misericordia de Dios. Por su misericordia. La conversión de una persona es un acto de misericordia de Dios. No es ni siquiera una decisión del hombre. Entonces, que una persona llegue a conocer a Dios es para que primeramente Dios tenga misericordia de él. Entonces, ya sabes, si está buscando la conversión de alguien, lo primero que tienes que hacer es orar para que Dios tenga misericordia de esa persona. Entonces Dios tiene misericordia por todos porque va a llegar mínimo una vez en la vida de cada uno. Sí, todos van a tener la oportunidad. Dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La segunda cosa es que es un acto de amor de Dios, no es un acto de amor de los hombres. No es porque el hombre es bueno, no es porque el hombre es santo, no es porque el hombre llegó ya a la perfección, sino porque el amor de Dios, estando aún muertos, escúchelo bien, aún estando muertos, cuando la gente te dice, no, tengo que ser más santo para acercarme al Señor, tengo que ser más puro para acercarme al Señor, cuando acá te está diciendo que aún estando muerto, es ahí cuando Dios actúa. Dios actúa cuando estás muerto, para darle vida, ¿no? Estando muertos en pecado, nos dio vida. ¿Cómo? Con Cristo. ¿No es cierto? Entonces, si quieres evangelizar a alguien, ya tienes cómo explicarle qué es eso. Si quieres evangelizar a alguien, tienes que decirle con claridad su situación delante de Dios. Es de muerto espiritualmente, hijo de desobediencia, hijo de ira, porque siguió la corriente de este mundo, porque siguió en delitos y pecados. Esa es su situación delante de Dios. Pero hay una alternativa. Por misericordia y por amor, aún estando muerto, Dios le puede dar vida, pero para eso tiene que acercarse a Cristo. Eso es evangelizar. Evangelizar no es decirle a la persona, ven a Cristo para que Él te resuelva los problemas. Ven a Cristo para que Él resuelva tu matrimonio. Ven a Cristo para que Él te dé lo que necesitas. Ven a Cristo porque te estás yendo al infierno y necesitas a Cristo. Eso es evangelizar. Mamma mía. Me he preguntado varias veces qué le debo decir a la gente. Es muy fuerte. Pero me la mañana que evangeliza en la calle. Claro. Si no te vas para el infierno. Ay, mamá, yo... Ahora, Ya escuchen, cuesta que se paren y la escuchen a uno. ¿qué pasa? difícil. ¿Qué pasa con una persona que realmente es tocada por la misericordia de Dios y llega a conocer al Señor, recibe vida con Cristo? El versículo 6 dice,
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hay un libro que se llama Sentaos, andad, estad firmes, escrito por un hombre al cual llamaban Watchman Nee. Él se llamaba Tian Chiang Nee, pero le decían Watchman por Watchman, ¿no? De Y Watchman. yo tengo toda su serie. Sí, Yo tengo toda la serie de Watchman Nee. Hace muchos años se escribió y no sé si la siguen imprimiendo. Pero en este caso él dice, recuerden ustedes que en la eternidad no hay tiempo. ¿Cierto? Nosotros pensamos, dice, que cuando recién te mueres, entras a la presencia de Dios. Y Watchman Nee decía, cuando te mueres, tu alma va a la presencia de Dios, pero tu espíritu ya está en la presencia de Dios desde el momento en que conociste al Señor. Sentaos, andad, estad firmes, porque cuando hay conversión hay vida, y cuando hay vida, Él nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales ante el Padre. O sea, cuando morimos, vamos directo. El alma va a la presencia de Dios, ¿no? Pero interesante ese concepto, para pensarlo. El teléfono rojo. Pero es bien difícil. Pero ¿cómo es Claro. cuando Es la o sea, resurrección de los es más muertos? complicado ¿Quién de viene, lo el fácil alma que otra vez? suena. Pero lo que quiere decir Pablo acá Transformado. es que cuando uno realmente ha conocido a Dios, tú ya estás viviendo en la presencia de Dios. Elías, cuando se presentaba delante de los reyes, decía lo siguiente: vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a pasar tal cosa, tal cosa. Y Eliseo repite esa frase, que era el discípulo de Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. Y él estaba delante del rey, pero su espíritu estaba ante la presencia de Dios. Y ahora pregunto, Moniquita, si una persona ha recibido la vida en Cristo, ha sido resucitado juntamente con Cristo y está sentado en lugares celestiales, ¿su vida no tiene que reflejar algo? Su vida no tiene que reflejar que algo está ocurriendo ahí. Y esto lo digo yo porque, si bien es cierto, no podemos estar juzgando a la gente diciendo este es cristiano, este no tenemos ese derecho. Pero, como decía Álvaro Dávila, ¿no es cierto? Lo pone la gallina, se fríe en la sartén y se come con sal. ¿Qué cosa es? ¿No? Es el huevo. Entonces, si bien es cierto, toda la evidencia del corazón profunda no podemos saberla, sin embargo sí podemos ver los frutos del Espíritu Santo. Pero la palabra lo mismo dice, ¿no? Pero Dios, que es el que creó, el que tiene misericordia de cada uno de nosotros, y que por gracia somos salvos. Sí, pues. Y la gracia creo que debe estar en todos, ¿no? ¿No? O sea, O la sea, gracia no, de Dios. El mundo, la creación de Dios, Ah, sí, te Él ama explico. su creación, ¿no? Sí. Y yo creo que todos somos creación de Dios, ¿no? Así Sí, te sí, explico pero que la nacemos gracia separados. no nace con la gracia. La cosa gracia. es mantener la gracia. ¿Nacemos con la gracia de Dios? Hay que Cuando él evaluar habló de ese la concepto. gracia, él Cuando hablaba- crees en Jesucristo. No, pero él habla, dice que la gracia, nosotros tenemos una gracia que Dios No. nos da, pero lo difícil es mantenerse en ese. Ahí viene el camino La gracia es cuesta cuando no arriba. cree. La gracia de Dios, Ajá. la misericordia Porque de es un Dios regalo. es una oferta, Un regalo. es un ofrecimiento de Dios a la humanidad. Pero no todo el mundo está bajo la gracia de Dios, ni todo el mundo está bajo la misericordia de Dios si decide vivir en pecado. La Biblia dice claramente que Dios no solamente odia el pecado, sino odia al pecador. Pero es una elección ¿Qué elección? del hombre. No entiendo, Moniquita. Es una elección del hombre si quiere vivir en pecado o no. Libre albedrío. En su libre albedrío, Sí, si quiere claro. vivir en pecado o no. Si vive en pecado, no. El hombre nace El que con recibe a naturaleza Cristo pecaminosa. o el que no, Y el que no recibe a Cristo, pues El que tiene- recibe a Cristo tiene la tiene elección. la- El que no recibe a Cristo, el que no tiene a No Cristo, tiene. no tiene elección. Él vive bajo pecado. pero puede obtener la misericordia de Dios. No la puede obtener. Es un regalo de Dios. Ni siquiera esforzándote, ni por obras,
ni por tratando de ser bueno. La única cosa que podemos hacer para que Dios tenga misericordia es comenzar a buscarlo desesperadamente y con arrepentimiento para que Dios diga, voy a tener de ti, voy a tener misericordia y voy a dar que mi espíritu dé vida a tu espíritu que está muerto. Es lo único. Entonces, tú tienes una necesidad, y lo decía hoy día en la mañana Paul Washer, ¿no? Decía que una señora llegó a la iglesia y le dijo, pastor, no tengo paz. No tengo paz. Entonces él le dijo, ¿has recibido al Señor? Y ella le dijo, 6 veces. ¿Cómo 6 veces? 6 veces los pastores han orado conmigo. 6 veces han orado conmigo. Y entonces cada vez yo me he entregado al Señor, pero no tengo paz. Y entonces la gente le decía al pastor Bashir, pero ¿por qué no oraba con ella? Para que reciba al Señor. Y Paul Bashir agarró y dijo, ha orado 6 veces y no ha pasado nada. ¿Ustedes creen que va a pasar algo porque ore conmigo? Entonces le dijo a la señora, vaya a su casa. Claro. Vaya a su casa, en su cuarto, Sí, a sí, solas, de acuerdo. arrodíllese y clame a Dios. Por misericordia. Clame a Dios, porque hasta este momento, si usted no tiene paz, es porque usted siente en su corazón que se va al infierno. Entonces, vaya a su casa y ore. Y busque a Dios, hasta que Dios le conteste. Al día siguiente, dice que la señora llegó y él la vio. Y ella le contestó, pastor, ¿sigo sin tener paz? Entonces él le dijo, sí, pues, sigue orando. Sigue buscando y sigue clamando a Dios hasta que Dios te escuche. Porque dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces tiene que haber paz en tu corazón. Si es que realmente el Espíritu de Dios entró, tiene que haber paz en tu corazón. Y él decía, yo no te puedo dar la paz, yo no te puedo convencer. Y por más que oremos juntos ahora en este momento, no va a pasar nada hasta que Dios no haga el milagro en tu corazón de por gracia y por misericordia salvarte. Y dice que él estaba tan angustiado por la situación de la señora, que era toda una semana de campaña. Y que él todos los días comenzó a orar por ella. Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia. Y entonces dice la Biblia que Dios escucha a sus hijos, ¿no? Que el último día de la campaña él estaba orando por la señora. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Llena su corazón con tu Espíritu Santo y tráele la paz que ella necesita. Y cuando él estaba orando, sintió que alguien le tocaba el hombro. Y cuando él voltea, ve a la señora y el rostro de la señora ya reflejaba otra cosa. Entonces él la miró y ella le dijo, tengo paz. Además tengo gozo. Además estoy con unas ganas de estudiar la palabra y quiero... Y él dijo, ahora sí eres salva. Y eso es lo que no le decimos juntos a la gente en la iglesia. Nosotros le decimos a la gente, vamos a orar, ¿eh? ¿Oramos? ¿Eh? ¿Y qué tal? Ya eres hija de Dios, ¿eh? Te vas al cielo. Y no ha pasado nada. No ha habido conversión genuina. ¿Cuánta gente está así? O sea, pastor, que la paz es una manifestación de que el gozo del Señor está con uno. Claro. A pesar de los problemas. A pesar de las situaciones. A pesar de los problemas, tú sabes que Dios está en control. Ahora, ¿cuál es la promesa que tenemos en la palabra? La promesa está en 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. No, mi vecino. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? 2:4. Uh-huh. 1 Timoteo 2:4. Correcto. Sí. ¿Verdad? Sí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Correcto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios tiene su misericordia para todos y su gracia para todos. Pero entonces el hombre tiene que responder a esa gracia.
Y cómo tiene que haber, en su corazón, tiene que haber real arrepentimiento. Y recuerden lo que dijimos la otra vez, arrepentimiento no significa llorar, sino decisión de cambio. Claro. ¿No? Y buscar a Dios con arrepentimiento y reconociendo su pecado. Entonces la persona, porque Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, Señor, tú quieres que tal persona sea salva. Esta persona sea salva, mi tío, mi tía, mi primo. Tú quieres que sean salvos. Eso es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que está impidiendo eso? ¿Qué es lo que está impidiendo que esa persona sea salva? La decisión de esa persona. ¿Ok? La decisión. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más puede impedir que una persona sea salva? Su sinceridad ante... Impedir. Impedir que él comete pecados pecado que todo el tiene. tiempo. Por ejemplo, pecado. Ajá. Muy bien. Por eso, impedir la falta de sinceridad. La falta de sinceridad, No quiere conocer su a Dios. pecado, la falta de conocimiento de la Ajá, palabra. conocer. Ajá. No le explique. No. Que alguien no le explique, que la persona no sepa, ¿no? Entonces, en este estudio bíblico, y la gente que está escuchando ahorita en el internet, por lo menos ustedes y ellos ya saben lo que significa tener a Cristo en el corazón y la necesidad de una conversión genuina. Los que no están presentes no lo saben y siguen viviendo en su situación. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es contarle al mundo esto. Contarle al mundo su situación delante de Dios y su necesidad de buscar a Dios. Ajá, pastor. Por lo menos yo tenía una amiga que se iba a evangelizar a las prostitutas que están en Walton. Sí. Y a hacerles conocer al Señor y dale, iba todo y así tuvo años. Esas mujeres conocieron al fin y al cabo al Señor, pero seguían su Y seguían pecado. prostituyéndose. Ajá. Entonces no. No, o sea, tienen que dejar de prostituirse. Obviamente no puede estar acostándote con todos los hombres, eso es fornicación. Pues. Sí, Claro. Pero definitivamente tenemos que pensar en que la gente cuando piensa en esto de evangelizar, piensa en todos los métodos posibles. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo llevar un alma a los pies de Cristo? Por ejemplo, ¿no? En primer lugar, orar. Antes de hablarle a una persona de Dios, háblale a Dios de esa persona. Yo me doy cuenta de eso. El mejor ejemplo que yo tengo de eso es mi esposa. ¿No? Lucita es una persona que no tiene mucha gran facilidad de palabra para hablar con la gente, ¿no? Pero he visto cómo oraciones de ella han sido contestadas. Su hermana, por muchos años ella oró por su hermana, y su hermana ahora está, pero fuerte con el Señor, ¿no? Una amiga en su trabajo por la cual ella estaba orando, y ahora participan de un grupo de estudio bíblico, están en el trabajo, un grupo de oración. Gente que a través de los años hemos conocido, y que Lucy oraba por ellos, y les digo, como ella no tiene esa gran facilidad para hablar con alguien y explicarle el evangelio, ¿no? Pero ella oraba, y he visto gente que se ha convertido por las oraciones, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, en primer lugar, la evangelización empieza con la oración. Porque lo que tú estás haciendo es ir delante de Dios, que sí es tu Padre, para hablarle de esa persona. ¿Me entiendes? Mi mamá misma o sea que mi hermana, La mamá de Lucy. ella cree en sigue el yendo a la mundo. iglesia, Yo ya tengo no que estamos. orar. O sea, yo siempre oro por ella para que Sí, Dios la Que le abra los ojos, ¿sí? le abra los ojos. Claro. Ese es el primer paso. El primer paso es orar, ¿no? El segundo paso es, tenemos que hacer llegar a las personas contacto con la palabra de Dios. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? Jesucristo dijo, id a todas las naciones y haced discípulos en todas las naciones, ¿no?
Entre la misión es a todo el mundo. Esa es la misión, a todo el mundo, ¿no? No limitarnos a nuestro círculo, sino tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas. Pero el efecto no está en nosotros, sino en la palabra. ¿Y cuál es la gran ilustración de esto? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Es decir, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa? ¿Qué sembró el sembrador? Semillas. La semilla. Y dice la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. ¿No? Vamos a leer eso. Está en Mateo 15. Mateo 13, ¿no? Claro, el problema de las tierras en las que cae. Claro. Y esa es la respuesta a Chantal, ¿no? 13, capítulo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la explicación es versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino. De la semilla es la palabra del reino. ¿No es cierto? Entonces, si la semilla es la palabra, ¿qué puedo hacer para que esas personas por las que estoy orando tengan acceso a escuchar la palabra? Regalar una Biblia. Uno. ¿Qué más? Invitarla a estudios bíblicos. Invitarle a un estudio bíblico. O parar con ella simplemente y que vea tu vida. Y porque Testimonio. como tú estás llena de las cosas de Dios, se te sale. Uy, Claro. fíjate que estuve leyendo y me pasó esto. Da Entonces, testimonio. Da testimonio. claro, sin necesidad de formalmente sentarse, simplemente parar y conversar y decir, mira lo que me pasó, lo que hizo Dios conmigo. Entonces dice, wow, o sea... A veces yo tengo contacto con amigos del colegio, muchos de los cuales no son creyentes. Y muchos de ellos ponen pensamientos. Esos pensamientos bonitos de levántate hoy en la mañana, mira al sol Claro. y ya, toma una sonrisa, cántale al pajarito, ¿no? Sí. Sí, agradece el universo. Y entonces yo a veces pongo versículos bíblicos, pero no pongo el versículo ni que viene de la Biblia, solamente pongo el versículo. Y es un pensamiento bien bonito. Sí, y me contestan, Carlos, ¿de dónde sacas esos pensamientos tan bonitos, no? Y yo sigo poniendo, porque muchos de ellos tienen la corriente de este mundo que ha traído mala fama a la Biblia. Sí. Entonces tú le dices a la gente la Biblia, oh, no, yo no quiero. Ay, Dios Sí. mío. Ni siquiera la escuchan. Sí. Pero entonces yo sigo poniendo. Y muchas veces ellos agarran y dicen, wow, qué bonita la historia. Porque todavía, ¿no? A veces pongo alguna historia, qué bonita la historia. Y esto es lo que estamos haciendo, estamos sembrando la palabra. Cuando alguno me escribe en privado, digo, esto está en la Biblia. Esto está acá, lee. Ya el otro día una chica me contestó. Y me dijo, Dios te bendiga. Del colegio. Dios te bendiga. O sea, ya sé que es creyente, ¿no? De una amiga de la clase. Entonces, sí que tenemos que sembrar la palabra porque la palabra es la que produce el efecto del nuevo nacimiento, dice la Biblia, ¿no? La palabra obra en el corazón. Entonces, regalo una Biblia. Paro con la persona, frecuento a la persona, porque a mí se me salen los versículos cuando hablo. Claro. Si la persona, Sí, ay, por tengo un eso, problema, sí. y tú le compartes un versículo bíblico, ¿no? O, por ejemplo, lo invito a un estudio bíblico.
o lo invito a la iglesia, o lo invito a reuniones, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a Lima, nos reunimos toda una generación de jóvenes, que ahora ya están todos viejos, pero que nos queremos de hace mucho tiempo, ¿no? Algunos de ellos están mirando ahorita. Y algunos de ellos llegaron con sus novios o con los esposos, ¿no? Y el solo contacto con nosotros hizo que tocaran el corazón de ellos. Dijeron, pero esta gente, ¿de dónde salió? Esa amistad que ustedes tienen, ese amor que tienen entre ustedes, eso les habló al corazón y los llevó al Señor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sembrar la palabra. Regalo una Biblia, regalo un folleto, invito a un estudio bíblico, regalo una película, regalo un libro. Tantas películas tan lindas que Hay películas cristianas buenísimas. hasta canciones. Exacto. Canciones para escuchar, para que la gente escuche canciones cristianas. Y le dices, escucha estas canciones en la mañana cuando te levantas, para que escuches lo que Dios quiere decirte. Entonces, de esa manera, yo ya estoy proclamando el Evangelio. Naturalmente. Tercero, orar. Segundo, permitir que tengan acceso a la palabra. Tercero, tengo que prepararme para saber dar explicación y defensa del Evangelio, ¿no? Para defender el Evangelio. Para defender el Evangelio. Es decir, si yo conozco el Evangelio, entonces voy a tener la posibilidad de explicar el Evangelio cuando me pregunten sobre el Evangelio. Si no conozco el Evangelio, si no conozco el tema, entonces no voy a tener la oportunidad de explicarlo. Alguna vez, en algún momento, te van a pedir que le expliques, porque tú eres el contacto con ellos. La palabra dice que debemos estar preparados siempre para presentar defensa del Evangelio. Y las personas a veces no quieren hablar con el pastor, quieren hablar contigo. Quieren saber por qué tú crees. ¿Qué es lo que te hizo creer? Y ahí entra tu conocimiento bíblico y tu testimonio. A veces no puedes explicarle todo el Evangelio completamente porque a veces no lo entiendes completamente, pero por lo menos puedes dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y le puedes contar, y yo estaba así, y esto es lo que pasaba en mi corazón, y el Señor entró en mi corazón, y me sacó de acá, me sacó de allá, o me trajo paz, o me dio tranquilidad. O sea, tú puedes dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, repetimos, orando, sembrando la palabra, preparándose para presentar defensa del Evangelio. Y 4, dar testimonio de lo que Dios está obrando en tu vida. Sí. Un punto más. Yo puedo apoyar la extensión del reino de Dios. Es decir, Apoyando. yo puedo apoyar la extensión del reino de Dios. Por ejemplo, si alguna persona, si conozco un misionero, ahorita se comunicó conmigo el hijo de unos amigos en Lima, que tiene en su corazón una necesidad grande de irse para evangelizar en Turquía entre los musulmanes. Y él ha pasado por una circunstancia difícil en Lima, y yo pensé que esto quizás iba a hacer que se retirara de esa visión, porque él me compartió su visión en el año 2016. Y entonces él me ha compartido eso, que todavía tienen con su esposa esta carga para irse a Turquía a servir al Señor.
probablemente en septiembre vengan a Suiza, en camino hacia Turquía, van a parar en Suiza para visitarnos, estar con la iglesia y estar con nosotros. Y él en alguna oportunidad me dijo, yo tengo esta necesidad, necesito ir para allá, y yo sé que esta necesidad significa sostenimiento económico, porque él no va a vivir del aire. Y la iglesia con la cual él estaba trabajando ya no está, o sea, él ya no está con esta iglesia, él está trabajando con una iglesia más pequeña. Esta iglesia más pequeña va a tratar de levantar probablemente algunos fondos para poder apoyarlo. Ahí Y está cuando buscando fondos personales. Y entonces cuando él me contó, no me pidió nada, ¿no? Solamente me pidió orar, etc. Pero yo inmediatamente sentí eso. Entonces yo dije, voy a hablar con Lucita, para que cuando él se vaya como misionero, nosotros, tratando de hacer un esfuerzo de lo que ya no tenemos, podamos conseguir algo para ser parte del ministerio de él. Y él va a predicar allá. O sea, él va a ir a predicar allá. Pero nosotros vamos a ser parte de su ministerio. Y de cada alma que él gane, ¿no? Un pequeño porcentaje de ganancia. Una comisión viene para nosotros. O sea, cuando lleguemos ante el Señor, digamos, la corona, ¿no? Recibe tu corona, es decir, esta es tu corona por lo que tú has hecho, y estas son unas coronitas que están comisiones porque él estuvo predicando y otra gente iba conociendo al Señor. Entonces, de esta manera yo no puedo estar en Turquía, pero puedo apoyar el ministerio para que él predique y enseñe en Turquía. ¿Sabe turco? ¿Sí? ¿Sabe turco? ¿Sabe turco? No, tiene que aprender todo de nada, From scratch. desde abajo, ¿no? Pero ya han estado en Turquía, han estado, ¿no? Ya ha estado en Él Turquía ha estado mirando. y ya tiene Contacto. 6 o 7 personas bautizadas en Irán. Porque en su viaje misionero para ver la labor misionera, llegó a Irán. De repente termina en Irán y no en Turquía. Y en Irán se acercó un grupo de mujeres que tenían una iglesia cristiana clandestina, porque si se enteran que son cristianos, los matan. Y ayuda a que nuestro físico latino es muy parecido al turco. Sí, Entonces pasas como turco. tú no pasas. Tú Sí, no pasas. ¿verdad? Aunque hay turcas Sí. de ojos verdes. No, pero en la mayoría de turcos Pero la es mayoría todo. son... Yo tengo cara de turco perfecto. Sí. Entonces, inclusive en un kebab acá, Un misionero, ¿no? compré un kebab y el Con el hombre me habló bigote en turco. incluido, porque turcos Y son... entonces yo le dije, yo no hablo turco. Y me dijo, Merhaba. ¿por qué no? Mira, Le dije, porque yo no soy turco. ¿Cómo que no? Y Te me pareces sacó a mi tío. me sacó su celular y cuando enseña la foto de su tío, me dijo, igualito a mi tío, no sé cuánto, a mi tío, no sé cuánto. Bueno, pero entonces, esa es otra forma de evangelizar. Es decir, si yo no puedo, por lo menos puedo hacer que otros evangelicen. Entonces, hemos visto varias formas, ¿no? Orando, compartiendo, haciendo que tengan acceso a la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto, Preparándonos poder para el defender la evangelio. palabra. dar testimonio. Dar testimonio de lo que Dios está Apoyar haciendo. la extensión. Y apoyar a las misiones, ¿no? Finalmente. Apoyar en la- Apoyar las extensiones de la... o alguna persona que en especial, ¿no? Claro, o sea, algo relacionado con las misiones. Claro. Puede ser, ¿no? Pueden ser las misiones, puede ser el hecho de personas que, por ejemplo, salen a evangelizar acá. Cuando nos encontramos con ella en Arao, ¿no? Ella tenía un grupito de gente que iban a evangelizar en Arao, ¿no? Y se iban a ir a la calle. De repente tú no tienes el tiempo. O sientes, o no sientes, o claro, o Bueno, tienes... ya yo la apoyé o con ti- la cajita, pastor, para que meta todas sus cositas. Perfecto, ¿me entiendes? O puede ser que tengas hijos en casa que no puedes salir, diferentes circunstancias, pero ella sí lo tiene. Y entonces yo digo, bueno, yo no puedo ir, pero María Ángel puede ir, ¿sabes qué? María, por lo menos, ¿sabes qué? Llévate este sanguchito para el camino, ¿no? Claro. que invite. Y agárrate esta platita para que se tomen una gaseosa, ¿me entiendes? O sea, estamos apoyando el evangelismo y de esa manera también estoy evangelizando.
¿Ok? Bueno, Ya, María Ángel. hasta la próxima semana. Sí. La próxima semana continuamos con otra forma de servir a Dios. Entonces, la primera manera de servir a Dios es evangelizando. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, Germanita. Vamos a orar para terminar. Mi Germanita. Esto, ¿te vas a despedir? Bueno, Si adiós tienen con todos los preguntas, que están en internet. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio Cómo servir a Dios sin ser pastor. Bye.